Welcome to Bubba's podcast. Bienvenidos a todas, bienvenidos a todos y a todas. Emanuel, gracias por estar otra vez aquí en una segunda parte. No, gracias por la invitación. Creo que me quedé con muchas preguntas, cuando menos yo. La otra vez por algo técnico no se alcanzó a grabar más de 30 minutes. Sí, Creo que hoy tenemos un poquito más de tiempo. Tenemos un buen rato para platicar. sí. Bienvenido. ¿Cómo has estado, bro? Bien, bien, bro. ¿Ya? Trabajando lo más aquí. ¿Trabajando todavía estás trabajando con los juniors? Sí. Sí, sí, todavía estamos trabajando con los ¿Ahorita juniors. estás trabajando con los jóvenes o no? Con los jóvenes distrital, cuando me necesitan, cuando Mark o Israel o Bonnie me textean, pues ahí está disponible. Ok. Más local, sí, un poco más Con con el los local, jóvenes. sí, Ya, porque estaba escuchando, ahorita te estaba comentando que había escuchado el episodio sí. y nos quedamos hacia los juniors, pero Ujú. creo que, y luego también no te pregunté por qué te viniste Ajá, para Texas, cuál fue la razón que te viniste para Texas. sí. Y ese es el punto principal que te habíamos invitado para saber por qué te viniste para Texas. Yo no sé por qué te viniste, nomás sé que tiene un propósito y Sí. nomás quería saber un poco por qué te viniste para Texas. ¿Por qué no Chicago? Ah, ¿O sí. por qué no Colorado? No sé. No, sí, sí. Yo desde que, como dije la otra vez, que desde que tenía 11 años, yo tenía esa visión de predicar, ¿verdad? Ya, Y en eso, teniendo mis mentores, mis maestros, a mis pastores, especialmente mi mentor, él me enseñaba mucho diferentes predicadores, diferentes pastores que predicaban realmente, no solamente aquí en la Asamblea Apostólica, pero también como en la UPCI. ya, Y yo no sabía, es más rutina en la UPCI, tener como evangelistas, tener como jóvenes que predican desde jóvenes y se viajan y todo eso. Siempre era como un sueño y también una confirmación a mi ministerio de predicar, ¿verdad? Alguien me preguntó, ¿cuál sería la carrera que tú quisieras? Y yo les dije, honestamente, era un pastor que me preguntó, yo le dije, honestamente, un evangelista, ya, viajar y predicar de iglesia a iglesia, estado a estado, internacionalmente, y si esa es la posibilidad. Am, en eso siempre me quedé que, a lo mejor un día me voy a mover de okey, California. ya, Am, y en 2019, cuando estamos aplicando para las aplicaciones de parte de los high school para colegios, apliqué para unos aquí en Texas. Apliqué en Texas y Oregon. Eran las dos locaciones y Arizona. Eran los tres estados que yo estaba mirando para moverme. ya, Oregon era porque mi tía antes vivía ahí y era bonito estado y la educación estaba buena. Arizona era más cerca y también tenía amigos que vivían en Arizona que me podía conectar. ya, Y Texas era Texas porque conocí al pastor Esdras desde antes. ah, Cuando el pastor Esdras, ellos se movieron a la iglesia donde nosotros se congregamos en Linwood. okey. Ellos estaban ahí como desde 2001. Ya tienen tiempo Ellos ahí. ya tenían tiempo ahí. Ellos se movieron para ir a otro pastor por un momento. Cuando Ya. el momento que ellos se fueron, era el momento que mi familia se movió a Linwood, ¿verdad? Okey. Y después pasaron como unos 3, 4 años que ellos se regresaron para atrás. Y allí nos conectamos y él fue nuestro pastor de jóvenes. Okey. Yo conocía al pastor Esdras, desde ese tiempo, antes que se él movió a Texas. Cuando la opción era Texas, yo me sentí confortable que, en caso que, necesito algo, me puedo conectar con alguien, el pastor Esdras está allí. Ya. Y era también chistoso porque antes, en 2000, era en el 2019, pero en 2018 los conocí a ustedes. Sí, correcto, fue cuando nos Ajá, conocimos. en la convención los conocí a ustedes. Era algo interesante para mí, Ya, conocer a ustedes, al pastor Esdras y a muchos diferentes jóvenes en ese momento. Cuando vino el tiempo para aceptar, fue aceptado a Baylor y fue aceptado a UTA y a UNT. Eran tres universidades que fue aceptado aquí y también en Arizona y Oregon, pero mis padres en ese momento dijeron que no estaba listo.
y para moverme. ya, Pero estaba bien porque en ese momento, más de todo, mi familia me necesitaba en ese momento. Durante ese tiempo, mi familia estaba pasando por tanto, diferentes tribulaciones y en ese momento se, se- era algo que era necesario para yo estar ahí todavía con ellos, para ya, ellos. So, me quedé en California y ya otra vez, 2 años después, cuando ya estás listo para transferirte de una universidad a otro, de un colegio a universidad, chequeé otra vez. So, en diciembre vine para nomás chequear unos colegios aquí en Texas otra vez, pero más en persona. Y ya el pastor Esdras ya se movió de Gilmer a Irving. So, era okey, más fácil para conectarme y quedarme con ellos mientras que yo vine a visitar. En ese momento, yo no creí que yo me iba a mover. Y la razón era porque mi papá. So, mi papá, ajá, yo y él estábamos muy cercas a cada uno. Era mi mejor amigo, pues era mi papá. ya, Y en ese momento yo sé que mi papá me necesitaba mucho. Y yo y él nos llevamos bien y en ese momento, yo era el apoyo para él y era mi apoyo en muchas cosas de ministerio, de la iglesia, de enseñarme la predicación, la consagración, el ayuno, la oración. So, en ese momento yo no sentí que era tiempo porque yo todavía tenía a mi papá y yo estaba creciendo con él, pero también él me necesitaba mi apoyo. ya, Y también con mi familia todavía necesitaban mi apoyo. So, cuando me visité era en diciembre, era para mi cumpleaños, estaba aquí también. Yo estaba aquí, era diciembre 4 que visité en 2020. okey, Ya COVID ya estaba todavía, pero podíamos viajar. okey, So vine a visitar, a chequear las universidades, hice unas citas en las dos universidades. Am, y después, cuando regresé, una semana después, falleció mi papá. oh, Sí, y era algo interesante porque, y si vamos a un timeline, en octubre, en la primera semana de octubre, teníamos servicio en mi iglesia afuera. Y afuera tuvimos el servicio porque en ese momento en California no podías tener los servicios adentro, aún y si era como 6 feet apart, nada de eso, de okey, 6 pies, tenías de hacerlo afuera y si a menos si ganas el permiso de parte bendición, del el estado o de la ciudad para tenerlo adentro. Muchas iglesias no podían agarrarlo, solo la tuvieron afuera ya, todavía. Y en octubre, nuestros jóvenes siempre tuvimos un culto de avivamiento okey, en octubre. Am, yo era el presidente de los jóvenes en ese momento en mi iglesia local. So, un día lo más vino, en ese domingo vino una idea para hacer el servicio. Y yo le pregunté al que estaba encargado del sonido y que estaba encargado de llevar las cosas de afuera para tener el servicio. Yo le dije, ¿es posible hacer un servicio de jóvenes aquí afuera? Dijo, sí, yo creo que es posible. ya, Y estamos hablando unas ideas y digo, tenemos que preguntarle al pastor, a ver lo que dice el pastor. Y mi pastor dijo, y si tú lo puedes hacer, y si puedes organizarlo, oh, hazlo. ya, Nuestro servicio se llamaba The Cost en ese momento. Era tradicional, ese servicio lo estableció nuestro pastor Esdras Jaques. Él okey, estableció okey, ese servicio ya, cuando él fue el pastor de los jóvenes. Ya año a año, ya el distrito ya sabía que normalmente en octubre nosotros tuvimos ese servicio que era el fin de semana de Halloween. okey, fue Ajá, ese mismo fin de semana, era en ese mismo fin de semana. El objetivo era que lo que nuestro pastor Esdras quería en ese momento es que en vez que nos quedamos en casa y encerrados porque pues no podemos salir porque es Halloween, ¿por ya, qué no tener un convivio de jóvenes, un servicio de jóvenes a donde vinimos y alabamos y nos tomamos nuestro tiempo en la presencia de Dios? So, mi pastor dijo que sí, ya después planeamos para este fin de semana.
Ya. Y la tenemos afuera y llegaron como unos 120 jóvenes Oh, en wow. total, ajá. Y sí eran, porque en ese tiempo nuestra iglesia tenía 2 parking lots, uno al frente, uno atrás. So, teníamos en el parking lot de al frente todos los asientos. Y Okey. después hicimos una plataforma, sacamos todos los instrumentos y todo, invitamos personas y invitamos un predicador. Y el predicador era nuestro pastor Alex Águila. ah, Pues, de, oh, ya, sí de lo conozco, parte ya. de Rock Church, Rocas de Salvación. So, la invitamos. So, ese era el fin de semana, era octubre 30 y octubre 31. El 31 era el segundo día, era el último día porque tuvimos viernes y sábado. Okey. So, ese sábado en la noche estamos teniendo el servicio. Yo como estaba dirigiendo este servicio al lado de nuestro director de los jóvenes, de nuestro pastor de jóvenes. Yo le estaba preguntando algo, ya el servicio ya se iba a terminar y yo le estaba preguntando algo, eso me esperé. Y después ya me llamó el pastor Alex Aguilar al Ah, frente. nice. Ya había concluido todo y empezó, empezó a hablar, me empezó y oró por mí, y empezó a, prophesy over me. Ya, Eso yo no lo esperaba. Yo tenía ese estudio para los jóvenes, para nuestro distrito, porque, era algo que, pues, todo nuestro distrito estaba, ya. encarcelado y no teníamos un servicio digital desde, quiero decir, desde febrero, Porque so, estábamos cerrados por la pandemia. estamos hablando por la pandemia. Eso pasó. Ya nuestro presidente, que era mi mentor, Brother James Cornejo, él tenía oración los domingos en la noche y también lunes en las noches en una iglesia en Culver City. So, él me empezó a invitar y 2 semanas después de ese servicio de jóvenes de mi iglesia, yo fui. Yo no quería ir, yo estaba cansado por el trabajo, pero yo todavía Ya, fui. So, manejé y los dones del Espíritu Santo se estaban moviendo en nuestras oraciones. Domingo, lunes, se estaban moviendo. Había interpretación de lenguas, vía oh, nice. sanidad, vía profecía, vía, diferentes dones que se estaban manifestando. En ese lunes particularmente, el obispo Frank Romo nos estaba hablando, y dio una oración de profecía. Y en ese momento ya todo otra vez se estaba moviendo, estamos como en la segunda hora de oración. En ese momento, el hermano James pone sus manos sobre mí y empieza a orar por mí. Y después mi amigo, Ezequiel, él tenía la interpretación de lenguas. Y él vino a mí y le dijo a James, yo tengo un palabra para él. Y él me dijo a mi oído, oh, va a haber un cambio en tu familia. En inglés me dijo, there's going to be a shift in your family. Ya. Oh, Y después de allí me fui a Texas, siguiente semana, me vine a Texas y después de la semana después falleció mi papá. oh, So era wow. como algo que empezó como domino effect. Ya. So, en ese momento, cuando me enteré de las noticias, porque yo era el que me enteré primero. So, ¿tú estabas acá en Texas cuando falleció tu papá? No, yo estaba en Okey, so California, estabas en pero era ya. 3 días después que me regresé para atrás. Oh, wow. So, De Cal llegar alcanzaste a llegar, ¿qué días después? Ajá, y 3 días Ah, después. So, en ese momento, yo estaba en mi iglesia, sacamos todas las cosas para el servicio y llamé porque un directivo llamó a mi mamá y mi papá, a mi mamá y mi hermana, ya. pero no contestaron. So, yo regresé la llamada, me dirigieron al coroner office. Y yo en ese momento yo no sabía que era un coroner office. Oh, wow. Um, yo llamé, les dije la información y allí me enteré. So, el primer persona con quien yo hablé era con el pastor Esdras Haggis Okey. en ese momento. Después de que te diste cuenta de tu papá. Ajá. So, él oró por mí Ya, y él me invitó, dice, después del funeral, y si quieres, vente unos días, toma tu tiempo ya. para unos días para estar aquí. So, ahorita regresamos y continúas, Ujú. pero una cosa que, ¿cómo es que tú pudiste recibir? Porque dices que todo fue como un dominó. Sí, Estaban en oración sí. y luego dieron la profecía, pero en ese lapso de tiempo, ¿tú cómo empezaste a recibir esa palabra? ¿Cómo fue que empezaste a tomar esas decisiones? Porque
En veces nos dan palabra y nos dan una palabra, pero nosotros no creemos en lo que Sí, nos están diciendo. Y no quiere decir que Dios no va a cumplir su propósito, Dios lo va a cumplir de una u otra forma, pero sí, lo tomamos muy diferentes. Porque ahí podías tú haber dicho, ¿por qué que lo llevaste, Dios? O sí. sea, ¿por qué y en vez de seguir el camino que Dios tenía para ti, podías haberlo tirado para el otro lado Oh, sí. y habías podido, en vez de darle gracias a Dios, podías irte para el otro Oh, lado. sí, sí. ¿Cómo es que no cómo es en vez de tomaste esa decisión de irte para el otro lado, tomaste la decisión que tomaste? Como pasó y por eso yo le doy toda la honra y gloria a Dios, porque en ese momento el pastor Esdras oró por mí y oró Okey. por paz. Y en ese momento, obviamente todavía estaba triste, Sí, claro, me pero imagino. sentía un paz de Dios, de parte de Mm, Dios, porque en ese momento me regresó para atrás a lo que pasó hace 2 semanas, nice. en ese Okey. momento. Ya, Dios en ese momento empezó a hablarme. Dijo, recuerda hace 2 semanas lo que pasó. ya. Wow. Lo que yo sí le pregunté a Dios era, ¿por qué después de el pastor Alex Águila y después lo que pasó en esa oración, por qué después? Y en ese momento yo no entendía y ahorita me meto en eso. So, fui después del funeral, todo pasó y honestamente en 2 semanas, desde el 12 de diciembre que pasó hasta el 29 de diciembre, pudimos cargar todos los fondos, pudimos cargar el cementerio, pudimos cargar el servicio, pudimos atender Oh, todo. wow. Y, y teníamos de más Nice, yeah. después de todo eso, en 2 semanas y media. Un momento durante COVID, el momento durante en California donde era más peor, el Ya, COVID. estaba más fuerte que Y también se sorprendió el hermano que estaba encargado de la funeral home y se sorprendieron también pues el cementerio porque normalmente durante ese momento tomaban como unos 2 meses oh, wow. para enterrar a alguien, 2 meses para tener todo listo, 2 hasta 3 meses Oh, wow, sí en era ese mucho tiempo. momento. Sí, y mi pastor pasó por eso, en ese momento mi pastor Soto pasó por eso tiempo también, que duró. Era interesante cómo rápidamente todo pasó Ya, y no entramos en nuevo año todavía teniendo de entrenar a mi papá. Pero como pasó que ¿cómo uno puede decir, pasar por esas cosas y no voltar su espalda a Dios? Es ya. porque en ese momento ya era como el segundo o tercer año que mi familia no estaba en la iglesia. Pasaron por unas cosas y no estaban en la Oh, iglesia. wow. Pero durante todo ese momento, cuando el pastor Alex Águila empezó a dar la profecía, él empezó como básicamente decirme cómo yo me sentía y yo no tenía las palabras como explicarlo en ese momento. Ya. Pero como dicen como es alguien leyendo tu mail, él me estaba, he was reading my mail. En ese momento, ah, cuando ya Dios me regresó para atrás a lo que pasó hace 2 semanas antes que falleció mi papá, yo empecé a entender un poco más Ya, en ese momento. Yo tenía un paz de Dios, yo tenía entendimiento que era de parte de la voluntad de Dios. Y muchas veces es que decimos, oh, es la voluntad de Dios que nuestro Dios lleva a alguien y Él da ya, la vida y Él la quita. Y eso es real, ya, pero a veces es difícil entenderlo. A veces es más fácil decirlo, pero no pasarlo. Porque a veces cuando muchos pasan, le preguntan a Dios por qué. ya, Pero en ese momento, como yo tenía la experiencia y el encuentro que yo tuve 2 semanas antes, yo tenía ese entendimiento que era el tiempo. ya, Y algo interesante en ese momento es que yo tuve esa revelación que yo nunca le había podido dar a mi padre lo que él necesitaba. Simplemente era Dios. ya. Mi papá necesitaba paz, necesitaba descanso y yo no pude dárselo, Correcto. sino simplemente era Dios. Yo sé que es doloroso perder un padre, perder una madre, perder a alguien, un ser querido. Am, pero, pero para entender que era parte de Dios, eso es lo que te da el paz. Y a muchos no entendían en ese momento. Ya, En ese momento, yo como estaba pasando lo que estaba pasando con mi familia, yo simplemente hice lo que yo sabía en ese momento, es ir para atrás a la oración, ya. Wow. es ir para atrás a lo que
me daba ese satisfecho, Ya, lo que me daba esa tranquilidad y era estar en oración, porque es en la oración ante donde Dios te puede saturar, puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu mente y es más fácil decirlo, pero cuando la aplicas y cuando la haces, eso es algo diferente. ya. Ujú. Sí, porque es muy fácil decir yo, cuando pase eso yo voy a estar fuerte, Sí, pero ya cuando lo estás pasando no, cambian, hay muchos cambios en tu vida que sí. empiezas a cambiar desde el trabajo hasta la familia, hasta las finanzas, todo cambia. Sí, Entonces, y mucho cambió. Por ejemplo, mi papá era, el que proveía más, ya, y en ese momento estamos pensando, ¿cómo vamos a recurrir los fondos ya, para entrenar en 2 semanas? es Pero de más. So, yo en ese momento empecé a mirar a Dios y Dios empezó a revelarse en una manera diferente que yo nunca le miré antes. ya, Primeramente era su fidelidad a nosotros y que en su momento perfecto, en su tiempo perfecto, Él había hecho todas las cosas correcto. ya, Y en ese momento era tiempo para mi papá. En ese momento yo miré que Dios le estaba sanando a mi papá. Y sanidad normalmente pensamos nosotros que es sanidad físicamente o algo en el presente. Alguien ya, tiene de estar vivo para ser sano. Pero también la sanidad puede ocurrir a través de la muerte y es algo que es difícil para muchos entender. Pero por eso muchos cuando, no sé si has escuchado, personas que están en los últimos momentos y ellos dicen, ya voy a ir a descansar. ya, Personas que creen en Dios, ya voy a ir a descansar. ¿Verdad? Porque ellos ya entienden que aún y si tengo la enfermedad aquí, yo voy a un lugar a donde no hay enfermedad. ya, voy a ir a un lugar mejor que donde Ajá. estoy. So, allí yo empecé a entender, mira, no solamente Dios es fiel, pero también está sanando. Ya, Y después mira su provisión, lo que pasó con mi familia, que recurrimos los fondos y demás. Y ya, mira la provisión de Dios. En todo ese momento recibí la paz de Dios, porque era mi hermana, yo tengo dos hermanas mayores, y ellos tenían de ser, el next of kin, pero en ese momento tenía una plática con mi padre como unas horas antes de la oh, que él bastante, falleció, él dijo: "Cuida a la familia". ya, Am, y yo creo que mi papá sabía también por la conversación que nosotros tuvimos, ya, porque algo, glorioso que yo miré y tuve la experiencia de entender era que mi padre, él y yo estamos en mi carro y estamos comiendo, burritos, y él puso su comida a un lado y empezó a orar. oh, Y wow, él empezó a pedir a Dios por su gracia, su misericordia y básicamente gloria a Dios, ¿verdad? Y eso en eso también yo miré que, y si mi padre en sus últimos momentos, ya, en sus momentos más difíciles, en su momento que a lo mejor él se sentía más débil, él podría todavía orar y darle gloria a honor a Dios, porque yo no. ya, ¿Verdad? Y si Dios ya me habló 2 veces antes, a en través del hombre de Dios, ya, porque yo no también yo lo voy a creer. ya, Y es difícil para jóvenes cuando pasan por ansiedad, cuando pasan por la depresión, es difícil a alguien realmente decir, simplemente inclínate a Dios, ya, porque a veces nosotros como humanos queremos ver evidencia, queremos ver resultados, queremos ver algo físicamente. ya, So, eso es cuando fe tiene de meterse en nosotros, pero es alguien, te tienen que enseñar, ¿verdad? ya, Porque, y si mi pastor Ezra Sáquez no voy a orar por mí, yo no sé si yo voy a sentir esa paz como yo sentí. ya, Y si mi pastor no oró con la congregación mientras que yo estaba en la casa para nosotros, y si él no oró tampoco, yo no lo voy a sentir. Porque muchos no creen cuando dicen, oh, nuestro pastor ora por nosotros. A veces dicen, oh, sí, pero no lo creemos. pero no, los pastores sí oran por Oh, sí nosotros, oran ya, por usted. ya, Porque yo tenía una experiencia una vez y me estoy desviando un poco, no, no, pero en ese momento, para jóvenes que creen que sus pastores no oran por ustedes, sí oran por ya, ustedes. ya, Yo estaba en una oración después del servicio, era como a las 11 y normalmente tuvimos como nuestra oración, no, nuestra oración en medianoche o una hora antes. Con los varones tenían su oración. So, allí en ese momento estamos orando y yo no me sentí bien. Yo me fui a la casa. Yo estaba en camino, quería agarrar algo de comer.
pero no me sentí bien. Yo me parqué, yo no sé lo que estaba pasando, lo que me estaba pasando. Ya. Sentí que fue yo estaba siendo atacado. Pero en ese momento, yo sé que mi pastor estaba orando y en ese momento yo lo más le pedí a Dios, Dios, yo no sé lo que está pasando. En ese momento, yo podía sentir las oraciones de mi pastor. Guau, So, ese ataque después rápidamente se fue. ya. Y yo sé que no era, yo pregunté a Dios, ¿qué pasó? Y, tu pastor está orando. Ya, no, los pastores de nosotros siempre están orando por Oh, nosotros. sí, En veces nosotros somos los que no estamos conectados. sí. Y cuando uno no está conectado, pues simplemente. Uno no la puede sentir. Correcto. ¿Verdad? Y yo creo que si mi pastor no oró por mí y mi pastor y mi otro pastor no oró en ese momento por ese servicio. Y también durante todo ese proceso, no solamente tuve a mi pastor, tuve amigos que me ayudaban también y Ujú, tuve a mi mentor también, y al hermano James Cornejo. ya, En cada momento que yo tenía decisiones importantes, especialmente porque me moví, yo tenía a él para, ahí la podía platicar y hablar con él y él me avisaba. So, llegó el momento que durante todo, yo creo que cuando alguien pasa por algo difícil, especialmente los jóvenes, les animo y yo les digo, conéctense con su pastor y si ya, pueden. Yo sé que hay veces que pastores están, ellos están ocupados y si no con su pastor, conéctate con su director de jóvenes o con un mentor, alguien que no simplemente un mentor que es un mentor que te va a ayudar, que te va a ya, dar consejo, un mentor que te va a decir cuando tú estás incorrecto ya. y cuando tú estás correcto. Eso es lo que iba a decir. Un mentor no te va a hablar lo que tú quieres escuchar. Sí, Un mentor te va a decir lo que estás haciendo mal. Y exactamente. la mayoría de nosotros no nos gusta cuando nos dicen algo que no queremos Ajá, escuchar. Entonces, creo que en cuanto a la mentoría, todos deberíamos tener un sí, mentor para, básicamente para todo, sí, porque eso te va a ayudar a tomar una decisión buena y te va a llevar a tomar decisiones que en un futuro van a tener un buen resultado. Todo lo que estamos haciendo ahorita es de una decisión que tomamos hace 2, 3 años atrás, sí, en todas las áreas, exactamente. desde tu vida espiritual, desde tu vida financiera, desde tu vida, cómo eres, cómo Sí. tu carácter, todo eso te va formando un mentor. Sí, y es importante para tener mentores, y eso es lo que yo me enseñé con los juniors, es Ya, que nosotros como jóvenes somos los mentores de los juniors, ya, porque ellos van a llegar a una época donde cuando ellos van a tomar nuestro lugar ya, como jóvenes. ¿Y cuál calidad de jóvenes queremos? ¿Queremos unos jóvenes que no se meten en la presencia de Dios y no tienen esa sensibilidad al espíritu? ¿O ya, queremos unos jóvenes, unos juniors que cuando son jóvenes, ellos van a ir todo adentro para las cosas de Dios? ya, So, nosotros como jóvenes, y eso es algo triste, que muchos de nosotros no tenemos mentores, y no ya, simplemente como mentores en todo aspecto, pero qué más mejor un mentor espiritual, un espiritual, ya, mentor que alguien te va a ayudar, porque nuestros pastores pueden ser nuestros mentores, pero yo sé que a veces hay cosas que yo le puedo decir al hermano James que a lo mejor no lo puedo decir a mi pastor, ya, pero yo tengo el consejo de los dos ya. ahí en ese momento. So, ahorita regresando a la fiesta o a los cultos que ustedes tenían en octubre para Sí, Halloween, te iba a preguntar, ¿tú qué opinas de eso? ¿Deberíamos nosotros tener servicios sí. para que los jóvenes no vayan para allá o nosotros deberíamos saber más? Like, we should know better Sí, than. and we should know better. Deberíamos de saber. Pero cuando uno no tiene esa opción, es más fácil ir a la opción que está disponible. Ok, ¿Me entiendes? So, es más fácil que hay una opción disponible de ir a una fiesta o ir a algo y si no hay un servicio para congregarse. Y yo sé yo no me quiero escuchar como tan religioso o algo así, ya, pero es algo que nuestros jóvenes deberían de tener esa oportunidad para ir a un servicio ok, y ir, porque en ese momento tenemos que entender, ese fiesta, ese holiday.
yo sé que muchos no la quieren ver como algo que, oh, simplemente es algo pequeño, ¿verdad? Es algo como nomás una celebración, una fiesta donde los Ya, niños se pueden vestirse y, los jóvenes van a hacer lo que ellos quieren hacer y cosas así. No es algo malo, ¿no? Yo entiendo ese argumento que, hey, si no estás creando que estás celebrando al enemigo, no lo estás celebrando. Yo entiendo eso, pero también tenemos de entender que en espiritual algo está pasando. exacto, Y ya, tenemos de entender que hay sacrificios en ese mes que está pasando. En ese mes, los brujos y las brujas en ese momento están sacrificando ya, bebés, están sacrificando diferentes cosas. Están preparando porque ellos entienden que ese es el momento más vulnerable del mundo para engañarse y meterse en relación al enemigo. ya, Y tristemente eso pasa. Y tristemente hay veces que no miramos ese aspecto. Otra vez, yo no quiero ser, yo no estoy como muy simplemente yo quiero avisar a muchos que tenemos de entender que todo físico es porque algo espiritual. sí, correcto, Era algo en espiritual, Dios habló ya, y se formó la tierra ¿verdad? Y el mar. Él simplemente en el espiritual empezó a formar algo en espiritual que pasó físicamente. ya, ¿Verdad? Es mismo cuando nuestro Señor Jesucristo nació ya, o fue concebido en María. Era el Espíritu Santo. correcto, ¿Verdad? So, tenemos que entender que todo físico es porque algo espiritual. So, en ese momento, en esa celebración, algo está pasando en espiritual. Y qué mejor que como muchas de las veces durante el año estamos hablando de la guerra espiritual, estamos hablando de Efesios 5 y 6, y estamos hablando de que estamos metiendo en una guerra, qué mejor que en ese día meternos en guerra y ir a dar honra y gloria a Dios, ya, porque muchos en este momento le están dando gloria a algo más, a alguien más, al enemigo o que sea. ya. ¿Por qué no ir a un Y servicio? luego lo hacen abiertamente ya, o ese día es Exactamente. específicamente para eso. Sí, Y la mayo y es triste porque hay unos jóvenes o padres volviendo a los juniors, a mí podemos hablar de los sí, jóvenes y los juniors, que "Oh, no es nada, al cabo nomás van a levantar dulces". No, detrás de todo eso hay una celebridad sí. para el enemigo desde años. Yo estaba escuchando a un pastor de aquí de Dallas, Ujú. que él y me llamó mucho la atención porque él hablaba de que él antes se convirtiera era un sacerdote Sí, satánico. sí, Y él decía que desde meses antes, decía que desde junio, julio comenzaban a ayunar sí, para cuando se llegara la fecha de octubre estar 100% preparados para ir a cacar iglesias, para ir a cacar jóvenes, sí, para ir a cacar pastores, para ir y es una cosa increíble que él decía que ayunaban días sí, antes de que se llegara esa fecha. sí. Y nosotros como iglesia, como jóvenes o como jóvenes que estamos buscando a Dios, no nos preparamos, o sea, no, No, no nos preparan. Para nosotros, para ponerlo en contexto, para nosotros lo contrario de Halloween es en abril, cuando es el día de la coneja. ajá, ¿Y qué hacemos para el día de Acción de Gracias? Ay, ¿desde cuándo nos preparamos? sí. ¿Cuándo has escuchado una iglesia que está ayunando meses Meses antes de antes abril? para eso. Ajá. ¿Cuándo? No, No, no no, no mucho, hay. no mucho, no. Yo no he sabido de una iglesia. No, no. En cambio, ves a octubre y están preparándose desde 3, 4 meses antes, Sí, haciendo sacrificios para que sí, pasen cosas en el día de Halloween. sí. Sí, y eso es algo importante Ya, porque como jóvenes no nos enseñan eso. no, Y eso es puedes decir, el enfoque el que, enfoque. que yo quiero decir. Es que yo sé que jóvenes, hoy en este día, jóvenes están estudiando más, están buscando preguntas, están buscando soluciones, están buscando Ya, respuestas. Ellos tienen preguntas adentro de ellos. Y para ellos, nosotros muchas veces condenamos a los jóvenes porque, oh, ellos ya deberían de saber, oh, los jóvenes, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué los jóvenes no están haciendo bien? ¿O por qué los jóvenes se están desviando? ¿Por qué los jóvenes no están en fuego para Dios? Es que la enfoque allí es que no le estamos enseñando, ya, ¿verdad? No lo estamos enseñando
realmente por qué hacemos lo que hacemos. Y eso es importante porque como jóvenes nosotros tenemos tantas preguntas hoy en este día, más que todo. Sabemos Mm, que hay respuestas en todos los lugares, en todos los lados. Hay preguntas que muchos tienen y están ganando una respuesta. Preguntan, por ejemplo, miramos la sexualidad o sexuality, gender identity. Miramos diferentes preguntas sobre, creation, evolution, todas estas preguntas. Why is there only one God? What is oneness? What is Trinitarians? What is the difference? ya, Etcétera, etcétera. Hay diferentes preguntas que muchos tienen y si la iglesia no nos están enseñando, ellos van a encontrarlo en diferentes lugares, en diferentes estudios, con diferentes, a lo mejor, pastores, con diferentes dominaciones, con en diferentes lugares y como es la única respuesta que ellos están recibiendo, ellos la van a creer. mm, Ya no simplemente podemos decir en la iglesia, oh, haz esto porque nosotros estamos diciendo o porque el pastor está diciendo. Simplemente hoy en este momento tenemos que decir, ¿por qué? ya, Esa es la pregunta que muchos ya están entendiendo. ¿Por qué? ya, ¿Por qué nos vestimos de una manera? ¿Por qué hablamos de una manera? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué vinimos a hay muchos que ya no creen en la adoración, hay muchos que ya no creen en el ayuno, hay muchos que ya no creen en hablar en diferentes lenguas. ¿Y por qué? Porque muchos no tienen ese entendimiento o ese conocimiento porque nadie les está enseñando o alguien está enseñando algo en contra de eso. Y eso es algo que cuando estamos hablando que debería los jóvenes tener una alternativa para el día de Halloween, honestamente yo creo que sí. ya, Puede ser un servicio, puede ser un estudio bíblico, puede ser algo que se juntan y todos ellos, todos los jóvenes juntos y simplemente tener una cena y después tener un tiempo de devoción. devocional. Ujú, Puede ser algo que los niños pueden hacer, también, pero como un Harvest Fest, un Harvest Festival. Y en este aspecto es ah, lo más asegurarte que hay diferencias, ¿verdad? ya. Porque muchas veces ya miramos iglesias que ya hacen como trunk or treat, que es Ya, lo mismo que trick or treat, lo ya, más simplemente es de parte de un carro o, los niños se están vistiendo pero están en la iglesia. Ah, ya, también tenemos de hacer la diferencia ya. y no mixtear cosas que, you know, Ya, porque hay una línea bien delgadita. sí, Yo he mirado donde los niños se visten de, no sé, de abejas. sí. Están vestidos de diferentes y que está bien, no estoy diciendo que está No, mal, sí, sí, pero hay una línea muy delgadita porque sí, me acuerdo que una vez hubo un comentario de alguien que dijo, era un niño que no estaba en la iglesia. Que el niño inocentemente dice: "Oh, es lo mismo que hicimos sí. allá", y le dice: "No, no es lo mismo", le dice: "Sí, porque todos andan vestidos". Entonces, nomás la diferencia es que unos están disfrazados de brujas y otros están disfrazados de borreguitos. Sí, Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay sí. una línea muy delgadita. Muy delgadita y es allí a donde otra vez tenemos de enseñar a nuestros jóvenes, enseñar a nuestros juniors, aún los niños, cuál es esa línea, cuál es esa Ya, diferencia, porque y todo eso debería de ser bíblicamente. ya, Y eso es algo importante porque no solamente el enfoque es enseñar a los jóvenes por qué hacemos lo que hacemos, pero bíblicamente qué dice la Biblia, ya, porque hay muchas veces que puede haber preferencias. Hay muchas veces que como humanos vamos a preferir ciertas cosas en diferentes iglesias, pero objetivo es qué dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre esta celebración, esta fiesta, como ya, ejemplo? ¿Qué dice la Biblia sobre la salvación, el bautismo, hablar en lenguas, ¿verdad? Diferentes cosas así. En ese aspecto, para y gracias a Dios es que yo tenía durante todo ese proceso que yo pasé antes que me moví a Texas, ya, es que habían personas que me enseñaron, correcto. ¿verdad? Número uno es enseñar a los jóvenes. Ya, Tenemos que enseñar a los jóvenes por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos. Segunda cosa para los jóvenes es conectarte con un mentor, conectarte ya. con tu pastor local. ¿Y cómo podremos agarrar esa confianza de preguntarle a alguien? ¿Tú cómo agarraste esa confianza de tener un mentor? Cuando yo agarré al hermano James como mi mentor, mi hermana me introdujo a él, ¿verdad? Okey, Y no vino de mí para conectarme con él, sino era James que me dijo, dame tu número, te voy a textear, vamos a ya. hablar. Ahí está la clave. Ujú.
nosotros como gente más grande, como Mark, como Israel, Bonnie, tú, yo, am, Orlando, Lidia, like, estoy hablando de Sí, gente líderes like Omar, hay gente que son líderes, sí, Luis, like, puedo nombrar muchos sí, jóvenes. sí, Ahorita los que nombré todos fueron líderes o son líderes en sus sí, iglesias. Ese trabajo debe de ser de nosotros, sí. hablarle a Lupita, hablarle a A quien, Felipe. a quien sea, Hey, sí. aquí estoy Ajá. para lo que necesite. Ese trabajo, porque le echamos la culpa o nos echan la culpa, digo, les echan o nos echamos, de los Sí, dos. La culpa a los jóvenes es que no piden consejos, pero es que nosotros no nos no, abrimos no lo hacia sé. ellos. Y eso es lo importante, la conexión. Ya, Porque como uno puede, como la enfoque en la iglesia, como la iglesia en general, la enfoque es hacer discípulos, ya, es ir a hacer discípulos, ir y salvar las almas, ¿verdad? ¿Cómo vas a salvar una alma y hacer discípulos si no hay conexión ya, con ellos? correcto, correcto. So, en ese mismo aspecto, también estamos haciendo discípulos adentro de nuestra iglesia a través de los jóvenes Ya, y cómo vamos, y nuestros juniors. Y cómo vamos a hacerlo es a través de la conexión y a través de la palabra. ya, Es de parte de nosotros, como los jóvenes más mayores, ya, conectarnos con los jóvenes más que están entrando como jóvenes o son 18 a 20 años. En nosotros empezar a hablar con ellos, a darles los consejos, el aviso, pero también no trabaje si nosotros como jóvenes mayores no tenemos un mentor. ya, Yo siempre creo en que hay tres niveles de mentor, ¿verdad? okey, El primer nivel es alguien que está más mayor que ti, ya, es alguien al mismo nivel el mismo edad, y hay alguien que tú estás dando los consejos y ya, siendo un mentor a ellos. ¿Por qué? Porque estás trabajando en un ciclo, estás trabajando en mejorarte. Primeramente estás trabajando en mejorarte a ti ya, mismo, porque estás recibiendo consejo que alguien, de parte de alguien que tiene la confianza, pero tú a lo mejor sobre cosas que no sabes. ya, El segundo nivel, cuando es el mismo edad, es porque hay veces que a lo mejor alguien que está más mayor no va a entender la perspectiva de nosotros, ya, es muy ¿verdad? diferente. Eso es muy diferente, pero cuando tienes a alguien que tiene confianza, que tú sabes que este amigo me puede dar un bien consejo y él me puede decir cuando yo estoy mal y inclinarme para atrás a principales de parte de la Biblia, es algo que trabaja muy bien, ¿verdad? Y después hay alguien que tú tienes que ser el mentor a ellos, porque si tú quieres a un día que ellos crezcan en calidad para servir al reino de Dios, tú tienes que hacer ese ejemplo. A veces muchos de nosotros decimos, pues yo no estoy recibiendo eso, so, ¿cómo yo voy a recibir a alguien más? Pues tú haz la diferencia para ellos. Ya, Y si tú no la recibiste, haz la diferencia para ellos. Por eso ya, muchas veces escuchamos a nuestros padres, oh, yo no tuve esa oportunidad para ir a la escuela o ir al colegio o universidad, pero como tú la tienes, hazlo. ya, Toma esa oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos entienden que si ellos no recibieron esa oportunidad, ellos quieren dar esa oportunidad a nosotros como sus hijos. ya, Son esa misma manera, como y si nosotros nunca recibimos un mentor, cuando yo teníamos 15 años, 14 años, 16 años, ok, ¿por qué no hacemos para ese próximo 14, 15, 16 años ya. y ser un mentor para ellos? Ya. So, entonces, la teoría o el consejo, el buscar un mentor, ¿el mentor te busca a ti o tú buscas al mentor? Trabaja en dos maneras. Okey. Puede trabajar que tú buscas a un mentor o ellos te buscan a ti. ¿Y tú crees cuál crees tú que es mejor? ¿Que te busque a ti el mentor o tú buscar el mentor? Yo creo que Vamos a decir, yo tengo 15 años, sí. ¿yo debo de buscar el mentor o el mentor me debe de buscar a mí? En ese aspecto, el mentor debería de buscarte simplemente porque es su menor de edad. Ellos apenas están realizando qué es la iglesia, Ya, qué es el propósito de la iglesia y qué es su propósito adentro de la iglesia. So, hay a veces que sí, el que tiene 15 años va a ir a buscar a alguien, ya, pero como son tímidos y no todavía apenas están abriendo un poco más, ahí es a donde abre la puerta, y si sus padres no le enseñaron a buscar a alguien ya, o se conectaron con alguien, es como responsable de nosotros, ¿sabes? Ese 15 años, ese tiene potencial, ella tiene potencial, ya, me voy a conectar con él, ¿verdad? Ya cuando tenemos unos 22, 25 años, ya creo que es más.
es más como nosotros podemos ir a buscarle. Exacto. Y creo que ahí es donde nosotros deberíamos de enfocarnos más como líderes, como jóvenes, los que están en el liderazgo, Sí, es buscar a esos niños o esas niñas en cuanto a nuestra iglesia, ¿verdad? Obvio sí, que no, yo no voy a estar, yo que tengo 30 años, no voy a estar revisando a una niña de 15 años, no, definitely no, no. Pero yo de 30 años sí puedo hablar con un muchacho de 20 y tantos años. ¿Por sí, qué? Porque ya tenemos una mentalidad. Y sí. creo que ahí es donde viene el trabajo para nosotros. ¿Cuáles tú crees que son unas de las preguntas que los jóvenes tienen o tenemos más difíciles? Que dices tú, creo que esta pregunta la tienen y la buscan y no hay respuesta. Y en vez de la respuesta está muy sencilla, pero pues no, para lo que, para mí tiene sentido, para otra persona no tiene sentido. Sí, creo que hay diferentes preguntas. Uno es sobre cómo hablar en lenguas, uno es sobre, puede ser la unicidad de Dios, Ya, ¿verdad? Pero y si lo que yo miro hoy hoy en día es que muchos jóvenes están pasando por cosas mentales y emocionalmente. Y creo que una de las preguntas que ellos tienen es sobre depresión y ansiedad y, y si miramos como, eh, esos son como branches, ya, ¿verdad? ¿Cuál es la causa de esos, verdad? So, creo que la pregunta que ellos preguntan y a veces no tenemos la respuesta, a veces es, ¿cómo puedo vencer la ansiedad o cómo puedo vencer la depresión? ya. Y porque la respuesta es sí es sencilla, pero Aplicarla, aplicarla es diferente. ya, ¿Verdad? Porque cuando porque muchas veces aquí jóvenes quieren que ellos que hay personas que les entienden, ya. ¿verdad? Am, you know, y en eso creo que lo puedo hablar un poco más en inglés porque Ya, ya, go es un tema que estos pasados 2 meses es un tema que yo estoy trabajando en mi grupo celular, Ya, pero también con otros jóvenes que estoy hablando. Um, I think the problem with the church is that we do believe in that there is mental illness, and we do believe that there is a lot of mental health issues that occur in the church. And when I talk about mental illness and mental health, I'm not talking that people are dumb or people ya, are suffering or they have a disease or anything like that. No, what I'm saying is that there is depression, there's anxiety, there's a lot of people living in fear, ya, right? And the Bible teaches us that, perfect love casts out every fear. The Bible teaches us not be anxious of anything, but in everything take into prayer and supplication unto the Lord. Right? The Bible says, "Cast your cares upon Him," and in other translations says, "Cast your anxiety upon Him, for He cares." ya, So we see a lot. The Bible attacks this issue, but the problem is that we don't apply this issue, and the problem is that while we're aware of the mental illness and aware of mental health issues, we make it a norm that it's okay to live with it as a believer in Christ. We teach that it's something that is real, but we never teach that it's something that we can overcome. And that's where the issue lies within the church. And sometimes we don't even recognize it's an issue because we want to sweep it under the rug and say, you actually you're wrong. ya, That's not correct. And so there's two perspectives. It's one that we recognize it, but we don't do nothing to attack it, or the other ones that we don't want to recognize it and we just sweep it under the rug. ya, And young people are found in between both ya, most of the time. People there's a lot of young people that I've talked to lately in these past 2 months, and I've asked them about anxiety, I've asked them about depression. It just comes up, and they and a lot of them believe, oh well, yeah, I battled through it, but I still believe in the Lord, and I think this is normal. I'm always gonna live with this, right? I'm ya, always gonna live with anxiety. I'm always gonna live with it. But then I go to scripture, but the scripture tells me that perfect love casts out every fear, and anxiety is just a form of fear. It's a manifestation of fear, and depression is a manifestation of fear as well, because all of this can be connected back to fear. And so when the Bible says that God does not give us a spirit of fear, but a spirit of love, power, and of a sound mind, those are three things that attack the issue, ya, right? Because what is a sound mind, right? A mind that is peaceful, a mind that is not going through
stress, or just a mind that has peace in the midst of all stress and all chaos and all turmoil, a mind that is grounded on something. That's why we say, oh, someone has to have firm faith, or they're very sound in the spirit. They're very sound. They're very like firm, Yeah, right? And so when the Bible says a sound mind, fear, anxiety, depression, they're all attacking the mind. yeah, They're correcto. attacking, and it manifests in their hearts. It manifests everywhere else, right? And so the that's one of the issues is attacking our church a lot, is anxiety. It is fear, and because there's a lot of anxiety and fear and depression, that manifests to offense, that manifests to isolation, that manifests to separation and distancing yourself and looking for an answer, and other things, looking for numbness, looking for things. And this is where we go into the issue of like drugs, alcohol, toxic relationships, etc., that the list can go on. But if you can go through the root of all of that, it can be caused because of that, or vice versa, because you've been in a toxic relationship, or because you've been through toxic friendships and family and turmoil through with your family, that it causes the anxiety, it causes the depression. Yeah, So, and all of that, that's one of the big issues of the church, is that that we don't look at it as a spiritual aspect. We look at it as a more of a physical aspect. We look at it as something more of a sickness and disease, and it's like it's not. It's a spiritual yeah. aspect. It's a spirit. Ya, y luego creo que también esos puntos que dices are beautiful. Lo triste de la situación es que cuando los hermanos o nuestros papás miran que un joven tiene depresión, dicen, es tu mente, no tienes nada. Yeah. Cuando en realidad es todo lo contrario, Yeah. es algo espiritual Yeah. que está peleando por tenerte allí, por separarte de tu familia, por meterte a las drogas, por meterte a la pornografía, por Yeah. meterte a que busques algo que no tienes, que no te dan la atención. Exactly. And so that's where the issue lies, is that many times, unfortunately, we see pastors, people in leadership, our parents as well, where they don't really take this issue seriously. Ya, cómo podremos nosotros mejorar eso? ¿Cómo podremos nosotros salir de esa situación? I think it's we first have to start about talking about it Ya, and making it known. ya, And that's a big issue, ya. because we don't like to talk about certain Yeah, things in the I remember churches. we had a célula in our church. Hmm. Teníamos también un podcast, Sí. and it was just beautiful, bro, because we were talking about relationships. Hmm. Y estábamos hablando de relaciones y cortamos las cámaras, and then we have 30 minutes. Like, en cuando apagamos las cámaras, Sí. empezaron a salir esas preguntas, like, heavy questions. Sí. Y el pastor y los hermanos empezaron a hablar, y yo los dejé hablar, like, Sí. just let them talk, nomás estaban hablando. Y llevaban 5 minutos, y era una conversación que debería estar las cámaras prendidas, Sí. pero no las prendieron porque dicen: "¿Qué van a decir?". Pero no lo Sí. hablamos, y como no Sí. lo hablamos, ¿cómo lo vamos a arreglar? No podemos arreglarlo. No, and that's a big issue. Ya, It is we do not want to talk about it. Um, I asked a lot of young people about the question about depression and anxiety, and the first question I asked was this: is anxiety or depression, does it like exist in the church? They're like, yeah, it does. Like ya, there's people who go through it, and I'm like, yeah, I agree. ya. But the second question I asked them: is it normal to live with it? And they were like, "Well, yeah, right. I mean, depression, anxiety is always going to be there, and being stressed." I'm like, "Okay, was that the intention since the beginning? Was that the intention for us to live with anxiety and depression as a believer in Christ?" Ya, And they begin to like question it. And so we went through it. We went through it, and I was like, "It's not though. ya, no, I'm not saying that it's wrong to have anxiety or depression. I'm not saying that. ya, I'm saying it's wrong for you to start conforming to it ya. and thinking that this is how you're going to live It's okay all to your live with it. life, Ya, right? That's where we're wrong, because it's like saying when you're married, right, with your significant other, that it's still okay for that person to watch pornography. ya, It's not. And it's not even good before the marriage. ya, But where I'm giving that example because it's like, or it's not like, it's not normal. You shouldn't do that. no, Once you're committed, you should
battle that, you should overcome that, Yeah. right? And so so when being more specific on anxiety and depression, it's not normal. Don't have this mindset that I'm just gonna live this way the rest of my life. Yeah. Have a mindset that I'm gonna live in the peace of God the rest of my life. And that's the thing, is that why is it so common for when people are in a church service, or people are in prayer, people are at a district service, and their depression and their anxiety leaves in the moment that they're in the altar call, but 3 hours later it all comes back? Why? It's because so many times when we're in the presence of God, God takes it away. Mm. But the difference is we can have God's, the peace of God, and like we can have God's peace, but then have the peace of God. It's different, because it's like I can have the joy of the Lord, but am I delighted in the Lord? And that's something else I want. Like we're Yeah. talking about for young people. The joy of the Lord is a byproduct of what He has done. Is a byproduct of what He's doing, right? Yeah. It's a result of something. Joy is a result of something. I can be joyful because I got tickets to, whatever, a Cowboys game. Yeah. I'm joyful because I got to see my favorite artist perform, right? That's joy. But what's my delight in? Right? The Bible says, delight yourself in the Lord and He'll give you the desires of your heart. But what is my delight? Am I delighting myself in wealth? Am I delighting myself in money? If am I delighting myself in sports? Am I like, is that my delight? And if it is, that's fine. But are you delighting yourself in the Lord? And when I truly ask the question, are you delighting yourself in the Lord, for young people, it's the question, are you satisfied that if all you have is God, is that are you satisfied with that? If God never blesses you again with anything else, like you'll still have your job, everything, you'll still have a home and everything. But if God does not bless you and grant you the desires of your heart that you've been wanting for so long, are you still satisfied, understanding that all you have is God? And that's a question that we need to ask Yeah. nowadays, because we become so anxious, we become so weary, we become so stressed out about wanting the things that I want, the desires, the goals, and the dreams, and all of this stuff is good. But is that is that the focus? Is that the priority? Is that the main thing? And I always go back to Abraham, because Abraham had encountered this, because it was the Lord who told Abraham, Abraham, I am that great exceeding reward. And is that moment is where Abraham understands that it is not the promise of my child Isaac, and it is not the promise of me becoming the father of many nations. That is the end goal. That is the end all be all. That is the focus. My focus should be that in my relationship with God is priority, and that comes first, because that's when Abraham began to have more faith in God, in believing that everything that God said He was going to do, He would do. But as so long as I'm still meeting God in the place where He has called me for before. And this is why we see Abraham become this figure that everyone aspires to be, in the Jewish culture and even in our own Christian culture, is because we see Abraham and we see, wow, he's the father of faith. But it's like, the only reason he became that was he received the revelation that all he needed was God, and that God was going to take care of the rest. And if he didn't, that God was still faithful, Mm. and that God was the reward at the end. And as young people, we don't we're not taught that. We're taught, like, for the we so many times we preach about the blessings and the power of God, and I love to preach about that. Yeah. But I also would emphasize that before we even get there, make sure that your relationship with God is first and foremost. I always say someone can be healed of cancer, someone can be healed of the great experience the greatest miracle, Yeah. but if they never get baptized, and they never receive the Holy Ghost, and they never give their life to Jesus, then it's all for Yeah. nothing. Yeah. Right? You can receive the greatest miracle, but the greatest miracle in your life will be the day that you give your life to God and you commit to Him here on and foremost. And as young people, we have to make a decision at times. What is our priority? What is our delight in? Because the thing is that we'll catch ourselves so many times stressing out. We're going to catch ourselves so many times anxious of certain other things if we're not delighted in God first and foremost. And when we come to God and we are dealing with depression and anxiety, as long as you delight yourself in the Lord will take care of that. We see Paul. Paul says that he has a thorn by his side.
And he prays about it 5 years, and the Lord responds to him and says, my grace is sufficient for thee. Because and that's the moment Paul understood that. Then he says, I take pleasure in my infirmities, right? Because he understands that God is going to sustain him through it all. Yeah. And that while he knows that he's not supposed to be living with this story, that God was going to carry him through. And this is where the peace of God begins to come into to Paul's life, because then he writes in Philippians. That's when he writes in Philippians, do not be anxious for nothing, but in everything take it to prayer and Yes. supplication, and God will give you, and the peace of God will surpass every understanding. So why how can we transition from having peace for 3 hours after a service to having peace every single day despite the battle of anxiety and depression? Is your walk with God has to be your priority in everything. Your walk with God has to be the first thing you do in the morning and the last thing you do at night. And it's hard to get there. I'm not saying everyone has to be perfect and pray 3 hours a day, or no, but so long as in the morning you say, God, I thank you for waking up, and in the night, God, I thank you for another, for this day. That's where you begin to walk with God, because people can experience God's peace Yeah. but not walk with the peace of God, or the God of peace. Ya, porque ahorita venías hablando yo, Margarito, de que es un revival, que es un Mhm. avivamiento. Veníamos hablando de Yeah. eso. Y decíamos en la plática que estábamos teniendo, era, eh, hay veces que tenemos un servicio y tenemos un avivamiento o tenemos una paz con Dios el sábado. Estoy hablando de un evento de Yeah. jóvenes. El sábado y lloramos y vamos y nos llenamos de lágrimas en el altar, pero llega el lunes y otra vez estamos en lo mismo. Yeah. Ay, entonces realmente tuvimos en ese momento una paz, pero no fue un transformamiento que tuvimos ahí. Exactly. Y como en un campamento es muy fácil, yo creo que es lo más fácil conectarte con Dios cuando hay mucha gente. Yeah. Ay, ¿por qué? Porque todos están en un mismo sentir, Yeah. todos están en un mismo camino, pero solo allí es donde se Yeah. pone más difícil. Yeah. And that's why, I say there's the peace of God, Yeah, but then there's the God of peace, right? And that's where the difference lies in, is we have to transition from the peace of God to the God of peace. When we talk about revival, we have to transition from having the revival of this service to having the God of revival in our lives. yeah. That's where the difference is can we take it home with us afterwards? Can we keep this going afterwards? And that's where the question lies in. Sí, porque es muy fácil decir que el avivamiento lo tenemos, sí, lo podemos tener el domingo o el sábado, pero el lunes, ay, ¿cómo podemos seguir viviendo nosotros? And that's a good question. How can we continue to live in this revival? How can we continue to live in this peace? How can we continue to live in this love? It is, first of all, is prioritizing in our lives. It's we have to prioritize God. Second thing is disciplining ourselves, right? Having accountability. But all of the discipline and accountability won't come from ourselves at times. It's Yeah, going to have to come with people that we have to include in our lives. And this all goes back to being taught the things of God, and having our mentor, yeah, right? Because our mentor has probably gone through that same situation that we're going through right now, or something very similar, where they can give us points of, hey, you know what, this is how you can have a prayer life. Hey, this is how you can do it. Hey, you know what, tell me your schedule. What's your schedule? Oh, I work from, if I work overnight, I work from 10 p.m, I get out at 5 a.m. Okay, well, let's work around your schedule to see what are the days, the times that you can pray that won't interfere with anything else in your day. So the way we keep it going is you have to prioritize it, yeah. you have to be disciplined, and you have to have accountability. Those are three things that all work together in regards to prayer, in regards to fasting, in regards to having the word. Prioritizing. I have to prioritize first, like, okay, what's important? I love sports. I like right now, NBA is going on, NFL is coming on, but anything like that. But what's my priority? Is it interfering with my schoolwork? Is it interfering with my job? Is it interfering with other things, the things of church? Am I prioritizing where I skip Bible study just to watch a game, or I skip? And if you do, that's your priority.
Yeah. I'm not gonna shame you on your priority. I'm simply saying, people, if we want to change our daily life, our walk with God, we have to change our priorities Yeah. because God has to take priority. One pastor said this to me a couple weeks ago. He said it during the preaching. He said, if we can give 1/10 of our finances for tithes to God, what about giving 1/10 of our time to Yeah. God? Yeah. you know so if you calculate that in 1/10 a day is 2 hours, and 2 hours and a half Yeah. basically, right? So in those 2 hours and a half that you give to God, it's Man. hard, Yeah. but it doesn't mean that you have to pray for the 2 hours and a half a day. It can be like you're listening to a devotional, you're listening to a podcast, you're listening to a preaching for like an hour. Then the other 30 minutes you're taking to read the word, right? And then another 30 minutes you're taking to pray, and then another 30 minutes you're having your devotional, or you're having, you're listening to praise or worship songs. That's 2 hours and a half. Yeah. You can break it down into different multiple things that you want to do, but it's like, as long as you have some time with God a day, and if you can't do 2 hours and a half right away, do 30 minutes. Yeah. Well, Pastor Alex Aguilar, he said this. He said, don't expect everyone to start praying an hour a day in your No. youth group or an hour in the morning. He's like, start off small. You have to start off small. 5 minutes. Sometimes it's all it takes is maybe in the morning, 5 minutes, and then you build on that, Yeah. right? But that's where discipline and that's where accountability comes in, Yeah. right? When I started establishing much more of a prayer life, I had accountability. So what I did for priority is that I would work at 4 a.m. and I would get out at 10 a.m. So I would have to wake up around 3:30 latest to wake up and change and go to work, because it was only 10 minutes down the street from my Okay. house. So I knew that if I was gonna pray, then it can be praying along the way to my job, right? Or it was gonna be after. But around I want to say around 6 p.m. My friend Ezekiel, the one who had the interpretation of tongues, Yeah. he would text me because and James told me, Ezekiel, I want you to keep him accountable now, like, because we would Wow. so he would text me every day, whether it be 6, whether it be sometimes 3 p.m. or later. He would text me, have you prayed today? Oh, wow. Tiene bien chequeado. And I had to respond, right? And so um and you don't like, I know people, it's sometimes it's easy to lie, but it's like, Yeah. when someone's asking you, have you prayed? Like, sometimes you want to be honest and be like, hey, no, yes, no. And that's where the discipline has to be in, where Yeah. it's like you have to be honest, and you have to be, so I was being kept accountable every day. Like, hey, Yeah. did I pray? It's easy to come on Sundays and pray because Oh, we're yeah. we're in a church service, right? So it's Like, easy to pray. But during the week, on a Tuesday, on a yeah. random Thursday, did you pray? Ya, porque te imaginas que si hiciéramos eso, que diéramos 2 horas, 30 minutes every single day, like, al final del año, ¿cuántas cosas no hemos hecho para Dios? Yeah. ¿Cuántos versículos no nos memorizaríamos? ¿Cuántas oraciones no haríamos? ¿Cuántos Yeah. ayunos no haríamos? ¿Cuántas palabras no aprenderíamos? Exactly. But and see, those 2 hours and a half can also include church. And Yeah. that's where we don't we have to realize that, okay, on Sunday we do our 2 hours and a half. Yeah. Maybe on the midweek, if churches Mon have midweek, Yeah. you do your 2 hours and a Yeah. half, right? So it's not, when you begin to go to the nitty gritty of it, like, oh, if you have a Bible study during the week, okay, that's 1 hour. Yeah. All you have to fill in is the other hour and a half. Ya, pero si te fijas, ahora no sé si tu teléfono o el teléfono de ustedes les avisa Yeah. cuánto han gastado Oh yeah. ay, si te fijas en tu teléfono ahí que dice, oh, a mí, cada domingo a las 6 de la tarde, like, Yeah. ahorita ya no dilaca en mandarme un mensaje, ¿cuánto tiempo he estado? Oh, estuviste 5 horas en See. Netflix. Durante la semana, ¿eh? Yeah. Estuviste 21 horas en YouTube. Like, estuviste 15 horas no sé, no, Yeah. en In different things. KuCoin, que es una Yeah. plataforma que yo uso para trading. Estuviste 5 horas viendo Facebook o Yeah. Instagram. Si te pones a ver todo eso, empiezas a darte cuenta que pasas más tiempo en tus redes sociales que, que orando, Yeah. que leyendo la palabra de Yeah, Dios. So, and it's just, again, it's something where if people do need help, like, it's remember, just 2 hours and a half. That's prioritizing. You have to move your schedule around. yeah, Second thing is having discipline, making sure when you prioritize, set your time when to pray.
luckily we're in the age of technology. We have timers, we have reminders, we have that where we can be disciplined. Set a day aside to fast. Right, I think it's important. Yeah. If we're young people, we're gonna get into revival. If we're gonna have things to for God, we have to set a day. This is a day I'm gonna fast. Now, I'm not asking you to fast all day. I'm not asking you to go on a 40-day fast. Simply, if all you're gonna fast is from 8 a.m. in the morning to 6 p.m., then that's your fast. Just remember, include prayer, include your devotional during that time. That's pretty much it. And be disciplined in reading your word. Set a time for 10 minutes. I'm gonna read something, Yeah. a psalm or something. And then accountability. Well, that's with your mentor. If you have a mentor slash having a spiritual friend, which is the second level of mentorship, tell them, hey, text me, remind me to pray, remind me to read my word. Hey, you know what? Remind me to fast this day. Yeah. No, man, hay tantas cosas que pudiéramos seguir. Yeah. Gracias, Emanuel. Yeah, of Yo sé course. que el tiempo ya se nos fue No, así. se los fue, Yo yeah. sé que ahorita tienes que agarrar un avión y tienes que irte del estado bonito de Texas. Yeah, no, beautiful Pero state. gracias, bro, por el tiempo de venir al podcast. La verdad que agradezco mucho. Of course. Fue una plática que la disfruté. Estuvo chido porque 30 minutes eran en español y 30 And minutes third. en inglés. It was Yeah, good, bro. It was good. Thank you of por course. hacer el tiempo de estar aquí. Ojalá y que pues podamos tener otra tercera parte de la segunda parte. Yeah. Me gusta siempre platicar contigo porque tienes unos puntos muy concretos y está chido eso. Gracias, bro. Thank ¿Algo más you. si quieras incluir? Si No, no, para... just to conclude, because I know it was supposed to be about why I moved to Ya Texas. sé, y de But volada se va el just tiempo. to wrap it up, the reason I moved, that my father's death released me, and after that, the Lord began to spoke into my life. My mentor James, he told me, he said, like, if the Lord spoke, just take it in faith, and you're gonna see that God's gonna open doors. And Mm, a pastor put it to me like this 2 weeks ago. He said, during the time you moved to Texas, it was a healing season that God took you to. And after that, because I told him like things that happened after Texas, he's like, that was always confirmation. And so if anyone's overthinking of moving or stepping into a new job, stepping into a new ministry, you may not be sure of it, but if the opportunities they take it, walk into it in faith, and there's going to be confirmation. Maybe not a month into it, 2 months, maybe it's a year after, but God will confirm that it was that time that you needed to step into whatever position, whatever ministry, whatever relationship, friendship, church, state, then God will confirm it. So awesome. Bueno, gracias, bro. Otra vez thank por el you. tiempo. Shout out to Margarito que está allá en the back. Gracias, Margarito, por Thank you, todo el Malo. trabajo que haces. Yes. Alrighty, pues a todos los que escucharon a ver en este episodio, les agradecemos. Cuídense y nos vemos hasta la próxima. Amen. Beautiful.